Vamos a continuar analizando, estudiando el capítulo 9, que se denomina ¿Qué es el yo? Y vamos a continuar en el párrafo 3 que hemos estudiado. Digamos que vamos a entrar a considerarlo. El párrafo 3 empieza a hablar del tema de la disolución del yo. Digamos, en los párrafos anteriores, eh, son como dos temas. El tema es cómo el yo se mueve en los contenidos de la conciencia, o sea, la totalidad de la conciencia centralizada en un yo, y, y posteriormente lo que implica la disolución del yo. Eso es más o menos lo que va tratando. En el video anterior vimos que el yo o el yo centralizado en el pensamiento centralizado en el yo, tiene diversos modos de movimiento, de experiencia, y todas esas experiencias fortalecen la actividad del yo, la actividad autocentrada. Y habría que visualizar, tratar de comprender cómo se moviliza ese proceso en nuestra mente, cómo continuamente estamos reaccionando o la mente está reaccionando desde el pasado al presente, generando una experiencia y proyectándola al futuro, porque en realidad el pensamiento es tiempo, como Krishnamurti ha señalado, el pensamiento es tiempo, es una proyección, un devenir continuo del pasado que responde al presente y del presente que se proyecta al futuro. Y en ese devenir continuo está atrapado la actividad del yo, digamos, estamos, por decirlo así, nosotros atrapados en ese devenir, eh, en esa fragmentación mental, porque en realidad todo el problema es la fragmentación de la mente y que no podemos comprender la totalidad de la mente, eh, sino que vamos fluyendo en las ilusiones que el mismo pensamiento va proyectando. Entonces vamos a continuar con el párrafo 3 de este capítulo. Dice, vamos a checar. ¿Es posible que la mente, que el yo no proyecte, no desee, no experimente? Vemos que todas las experiencias del yo son una negación, una destrucción, y sin embargo a las mismas les llamamos acción positiva. ¿No es así? Eso es lo que llamamos modo positivo de vida. Deshacer todo ese proceso es lo que llamáis negación. ¿Tenéis razón en eso? ¿Podemos nosotros, vosotros y yo como individuos ir a la raíz de ello y comprender el proceso del yo? Ahora bien, ¿qué es lo que produce la disolución del yo? Vamos a, vamos a suponer que nos damos cuenta de que el yo es el problema, digamos, esa actividad egocéntrica, ese modo limitado de vivir, de experimentar, de relacionarse. Entonces surge la pregunta. O sea, una persona con ciertas inclinaciones religiosas o espirituales puede llegar a preguntarse cómo trascender al yo, cómo disolver el yo, cómo ir más allá del yo, o cómo dominar al yo. O sea, hay diversas corrientes que plantean diversas perspectivas con relación, nos referimos al yo psicológico, al yo personal, que hace actuar de manera ego- egoísta, contradictoria, mezquina, digamos, una forma pequeña, mezquina.
Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que produce la disolución del yo? Grupos religiosos y otros han propuesto la identificación, ¿no es cierto? Identificados con algo más grande y el yo desaparece. Eso es lo que ellos dicen. Sin duda, la identificación sigue siendo el proceso del yo. Lo más grande es simplemente la proyección del yo que yo experimento y que por tanto fortalece al yo. Bueno, eso lo hemos considerado un poquito de cuando nos identificamos con conceptos más grandes como Dios o qué sé yo, o incluso, por ejemplo, el país, la nación o una institución, etcétera. Nos identificamos con conceptos más grandes, pero en realidad el yo sigue estando ahí porque el yo es imagen, es concepto y esos son conceptos. Y la actividad egocéntrica se refugia en esos conceptos más grandes, como podemos ver en el mundo, cómo estamos divididos por toda clase de consignas, conceptos, ideologías, doctrinas, grupos de todo tipo. Entonces, la identificación pareciera no ser el camino, ¿no es cierto? Identificarse con algo más grande. Krishnamurti plantea acá que sigue eso fortaleciendo el yo y por lo que se observa en el mundo parece ser cierto. Todas las diversas formas de disciplina, creencias y conocimiento solo fortalecen el yo. Lo que surge del pensar, cuando se mueve, se proyecta, deviene el pensamiento, deviene buscando algo. Puede ser dinero o puede ser la paz espiritual, pero deviene, o sea, busca desde su propia proyección y buscando satisfacción, por lo que hemos venido viendo, satisfacción personal. ¿Podemos encontrar un elemento que disolverá el yo? ¿O es una pregunta impropia? Eso es lo que en el fondo queremos. Queremos encontrar algo que disuelva el yo, ¿no es cierto? Creemos que hay diversas formas de hallar eso, identificación, creencias y lo demás. Pero todas ellas están al mismo nivel. Una no es superior a la otra, porque todas ellas son igualmente poderosas para fortalecer el sí mismo, el yo. Veo ahora el yo donde quiera funcione y veo sus fuerzas y energías destructivas. Sea cual fuere el nombre que le deis, él es una fuerza aisladora, destructiva, y deseo hallar una manera de disolverlo. Debéis haberos dicho esto a vosotros mismos, comillas, veo que el yo funciona todo el tiempo y que siempre trae ansiedad, miedo, frustración, desesperación, desdicha, no solo a mí mismo, sino a cuantos me rodean. ¿Es posible que ese yo sea disuelto, no parcial, sino completamente? ¿Podemos ir hasta la raíz de él y destruirlo? Ese es el único modo de actuar, ¿no es así? No deseo ser parcialmente inteligente, sino inteligente de un modo integral. La mayoría de nosotros somos inteligentes por capas. Vosotros probablemente en un sentido y yo en algún otro. Algunos de vosotros sois inteligentes en vuestros negocios, otros en vuestro trabajo de oficina y lo demás. La gente es inteligente de diferentes maneras, pero no lo somos integralmente. Ser integralmente inteligente significa ser sin yo. ¿Es ello posible? ¿Es posible ser sin yo, que la mente no actúe de modo aislado, limitado, egocéntrico?
¿Es posible que el yo esté completamente ausente ahora? Sabéis que sí es posible. ¿Cuáles son los ingredientes, los requisitos necesarios? ¿Cuál es el elemento que produce eso? ¿Puedo encontrarlo? Cuando hago la pregunta, ¿puedo encontrarlo? Estoy sin duda convencido de que ello es posible. Ya he creado una experiencia en la que el yo va a ser fortalecido, ¿no es así? La comprensión del yo requiere, aquí vamos a comprensión, vamos a marcar acá porque esto es importante. Dice, la comprensión del yo requiere gran dosis de inteligencia, gran dosis de desvelo, de vigilancia, incesante observación para que él no se escabulla. O sea, aquí está un punto clave porque Krishnamurti está diciendo que se requiere algo, digamos. Esto no va a ocurrir porque sí, digamos. La disolución del yo no va a ocurrir. Requiere gran dosis de inteligencia, no astucia, ¿no es cierto? Como a veces menciona Krishnamurti. Gran dosis de sutileza, de inteligencia, gran dosis de desvelo, de vigilancia, de incesante observación para que él no se escabulla. El yo, ¿no es cierto? Yo que soy muy serio, quiero disolver el yo. Cuando digo eso, sé que es posible disolver el yo. En el momento en que digo quiero disolver esto, en ello existe aún la experiencia del yo, y así el yo se fortalece. ¿Cómo será posible, pues, que el yo no experimente? Uno puede ver que la acción creadora no es en absoluto la experiencia del yo. Hay creación cuando el yo no está presente, porque la creación no es intelectual, no es de la mente, no es autoproyectada, es algo que está más allá de toda experiencia, como lo sabemos. Es posible que la mente esté del todo quieta en un estado de no reconocimiento, es decir, de no experiencia, que se haya un estado en el que la creación pueda ocurrir, lo que significa que el yo no está ahí, que el yo está ausente. El problema es ese, ¿no es cierto? Cualquier movimiento de la mente, positivo o negativo, es una experiencia que realmente fortalece al yo. ¿Es posible para la mente no reconocer? Eso puede ocurrir tan solo cuando hay completo silencio, mas no el silencio, que es una experiencia del yo y que por lo tanto lo fortalece. Este es un punto que a uno normalmente cuando estudia esto lo complica. Cuando Krishnamurti empieza a hablar, dando a entender de algún modo que no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Y normalmente uno queda perplejo porque dice, si usted lo busca, se hace esto, si practica esto, se hace aquello, fortalece al yo. Entonces, la tendencia natural es, no voy a hacer nada porque voy a fortalecer al yo. Y muchas veces Krishnamurti dijo, no se trata de ser perezoso, o digamos, o abandonarse a sí mismo, sino que está diciendo otra cosa que parece más sutil, más compleja, es que debe aflorar en una persona que él califica de seria, serio, aflorar
un estado de alerta percepción, de conciencia alerta, digamos, de atención, de observación, de desvelo, dice ahí, pero ese estado no emerge desde el yo que busca algo, digamos, como suele ocurrir, en la vida de uno es que siempre el yo busca algo. Por supuesto que el yo va a buscar siempre porque él mismo es un fragmento, no es un estado integrado, un estado unitario. Entonces siempre va a buscar algo, va a buscar un reforzamiento, va a buscar seguridad, satisfacción, porque todo lo que el yo toca, dado que él mismo es un concepto, una imagen, todo lo que con lo cual se identifica se disuelve, se desvanece. Entonces siempre está en un estado, como diría Krishnamurti, de neurosis. Estamos en un estado de neurosis permanente, porque buscamos seguridad donde no la podemos encontrar. Sin embargo, el yo se mueve y se mueve, se mueve buscando seguridad, satisfacción. Y aparentemente es la comprensión, es la observación, la comprensión la que hace el trabajo, comprensión que no la produce el yo, como un anhelo, como la búsqueda de satisfacción, una compensación por las carencias o la insuficiencia propia de la naturaleza de un yo, de una entidad fragmentada. Lo integrado es autosuficiente, es armónico. O sea, como plantea la enseñanza teosófica, un principio, un estado integrado es armonía, por decirlo de alguna manera, un estado quizás de bienaventuranza, por darle algún nombre. Un estado fragmentario, como en el caso del yo, en la mente personal, siempre está en un estado de neurosis, de ansiedad, de búsqueda de seguridad. Y parece señalar Krishnamurti que debe surgir una atención, una observación al que el individuo llega hasta este punto, que va a comprender todo el movimiento del yo. ¿Ah? Y por eso que ahí plantea ese estado de observación, vigilancia, atención permanente, que emerge, que no emerge del interés propio. Entonces no es algo que el yo haga, sino que algo que le ocurre al yo es la atención, por decirlo así. Entonces, esto es bien interesante lo que viene. Dice, ¿hay una entidad aparte del yo que mire al yo y lo disuelva? ¿Existe una entidad espiritual que desaloje al yo y lo destruya? ¿Que haga caso omiso de él? Creemos que la hay, ¿no es así? La mayoría de las personas religiosas cree que existe tal elemento. El materialista dice es imposible que el yo sea destruido. Solo puede ser condicionado y restringido en lo político, en lo económico y en lo social. Podemos sujetarlo firmemente dentro de cierto molde y podemos dominarlo. Y por lo tanto, se puede hacer que lleve una vida elevada, una vida moral, y que no se ocupe de otra cosa que en seguir la norma social y funcionar como simple máquina. Eso lo sabemos. Hay otras personas llamadas comillas religiosas, no son realmente religiosas, aunque así las llamemos, que dicen, fundamentalmente tal elemento existe, si podemos ponernos en contacto con él disolverá el yo. O sea, ahí Krishnamurti está examinando dos aproximaciones con relación a la disolución del yo. Una es una persona de carácter materialista, no se puede disolver al yo, al interés propio en los seres humanos, tenemos que moralizarlo o generar leyes para controlar el delito, por ejemplo, para controlar a las personas o adoctrinar a las personas en cierta línea para que se comporten. Hay que condicionar a las personas de cierta forma para que se comporten, nos comportemos, porque el yo no puede ser disuelto. O sea, ahí nos rendimos a que el yo está ahí y no hay nada que hacer.
Y la otra corriente es que va a haber algo superior que se va a hacer cargo de la actividad egocéntrica. Va a haber algo superior a nosotros que se va a hacer cargo del yo, cosa que tampoco aparentemente ocurre. Cuando veis todo el proceso, las astutas y extraordinarias invenciones del yo, su inteligencia, cómo se encubre mediante la identificación, mediante la virtud, mediante la experiencia, mediante la creencia, mediante el conocimiento, cuando veis que os estáis moviendo en un círculo, en una jaula que él mismo fabrica, ¿qué sucede? Cuando os dais cuenta de ello, cuando tenéis pleno conocimiento de ello, ¿no estáis entonces extraordinariamente quietos? Y no por compulsión ni mediante recompensa alguna, ni por ningún temor. Cuando reconocéis que todo movimiento de la mente es tan solo una forma de fortalecimiento del yo, cuando observáis eso y lo veis, cuando os dais completamente cuenta de eso en la acción, cuando llegáis a ese punto, no de un modo ideológico o verbal, ni por experiencia proyectada, sino cuando estáis realmente en ese estado, o sea, vamos a decir de percepción, alerta, entonces veréis que, estando la mente del todo quieta, ella no tiene el poder de crear. Cualquier cosa creada por la mente lo es en un círculo dentro del ámbito del yo. Cuando la mente es no creadora, hay creación, lo cual no es un proceso reconocible. Claro, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que en ese estado de atención que no ha generado el interés propio, la mente se aquieta. Eso está diciendo Krishnamurti, ¿no es cierto? En ese estado de percepción, la mente espontáneamente se aquieta, porque hay una atención que no es, que no surge del deseo de satisfacción o de alcanzar una meta, o que no es una evasión, sino que simplemente es la percepción de lo que es, de lo que uno es, del contenido de la mente, ¿ya? No hay un yo que mire el contenido, sino que el contenido se refleja en la atención. Y la mente se aquieta porque no hay interferencia del pasado, no hay interferencia del yo. Hay percepción. Por eso dice, cuando la mente es no crea, o sea, cuando el pensamiento no está proyectando, entonces hay creación, espontáneamente. Lo cual no es un proceso reconocible. No puede la mente reconocer el estado de creación, porque la mente reconoce lo que está en la memoria y ese estado de creación, que no es del tiempo, no puede ser reconocido por la mente. Vamos al último párrafo para terminar este capítulo. La realidad, la verdad, no ha de ser reconocida. Para que la verdad advenga, la creencia, el conocimiento, la experiencia, el perseguir la virtud, todo eso debe desaparecer. La persona virtuosa que tiene conciencia de perseguir la virtud jamás podrá encontrar la realidad. Podrá ser una persona muy decente. Eso es enteramente diferente del hombre que vive la verdad, del hombre que comprende. En el hombre que vive la verdad se ha manifestado. Un hombre virtuoso es un hombre justo y un hombre justo jamás podrá comprender qué es la verdad, porque la virtud para él es el encubrimiento del yo, el fortalecimiento del yo, porque él persigue la virtud. Cuando él dice, comillas, debo ser sin codicia, el estado de no codicia que él experimenta fortalece el yo. Es por eso que es tan importante ser pobre. No solo las cosas del mundo, sino también en creencia y en conocimiento. Un hombre rico en bienes materiales o un hombre rico en conocimientos y en creencias
jamás conocerá otra cosa que la oscuridad y será el centro de todo daño y miseria. Mas si vosotros y yo como individuos podemos ver todo este funcionamiento del yo, entonces sabremos qué es el amor. Os aseguro que esa es la única reforma que puede posiblemente cambiar el mundo. El amor no es del yo. El yo no puede reconocer el amor. Decís yo amo, pero entonces en el decirlo y en la experiencia misma de ello no hay amor. Mas cuando conocéis el amor, no hay yo. Cuando hay amor, no hay yo. Bueno, esta parte es muy interesante, compleja, ¿no es cierto? Y que es como que es contra nuestro sentido común, eh, va contra nuestro sentido común esto. Porque claro, dice Krishnamurti, si buscamos ser buenos, no nos hacemos cargo de lo que realmente somos. Eso es más o menos lo que está tratando encubrimos lo que somos, o sea, no nos hacemos responsables de lo que es, de lo que somos, del modo en que vivimos, del contenido de nuestra mente, porque proyectamos ser mejores, buscamos ser mejores y no hacernos cargo de lo que somos, de lo que es. Y muchas veces Krishnamurti decía, lo que es puede ser transformado, no lo que debería ser. Entonces, mientras no respondamos a lo que es, en ese estado de alerta percepción, continuaremos buscando lo que debería ser y eso es un proceso del yo. Por eso que muchas veces Krishnamurti decía, el hombre virtuoso no es como que el hombre virtuoso no sabe que es virtuoso. No es espontáneamente virtuoso, digamos, por decirlo de alguna forma. No el que busca la virtud en el sentido de que el yo codicia algo para manifestarlo. Entonces, bueno, esta es la perspectiva de Krishnamurti que está centrada en el conocimiento de sí mismo, en la percepción de uno mismo, en la comprensión de la actividad de la mente, ¿no es cierto? Y que en esa percepción y comprensión la mente se aquieta y produce un estado de transformación. Eso es lo que nos está señalando en este capítulo, con relación a la actividad del yo. Y esto requiere bastante detenernos para mirarlo, estudiarlo, examinarlo, a ver si esto tiene algún sentido para nosotros, porque eh, muchas veces dice, se requiere una mente quieta, pero no aquietada, dice. Porque cuando la quietud mental viene de la comprensión de uno mismo, de las modalidades del yo, y no de maniatar al yo, digamos, como tratar de controlarlo, cosa que parece es imposible. Entonces, y ahí en la parte final plantea, ¿no es cierto?, cuando de esta transformación de los contenidos de la conciencia emerge el amor, no hay interés propio en eso, no hay egocentrismo, no hay limitación en la actividad del pensamiento, no hay deseo, no hay apego, no hay miedo, porque no hay yo. O sea, ahí hay un estado liberado de la mente. Y en la parte de ahí final dice, os aseguro que esa es la única reforma que pueda posiblemente cambiar el mundo. O sea, claro, el amor eh, que puede de algún modo surgir en el autoconocimiento, en la autotransformación, cuando el yo está disuelto o ausente. Todas las demás cosas que surgen del yo son limitadas, como lo sabemos, fragmentarias, divisivas, mezquinas,
¿Cómo lo sabemos? Aunque intentemos quizás, como dice Krishnamurti, encubrir al yo y ponerle o adornar al yo, digamos, con conocimientos, con virtudes, con toda clase de artimañas para adornarlo, para que no se vea tan feo, pero no encaramos este problema a fondo, que es la disolución del yo. Y si eso fuera posible, ¿no es cierto? Si pudiera haber una percepción de los contenidos de la mente. Que Krishnamurti llamaba eso ser responsable, o sea, la responsabilidad. Si nos preocupa el mundo, el estado del mundo, hay que partir por la transformación de uno mismo, por el conocimiento propio de uno mismo, porque uno también está condicionado como todo el mundo. Uno parte de la misma base que toda la humanidad, que es el condicionamiento del yo. Y ese es el problema fundamental del mundo, la división, la fragmentación que genera el pensamiento, centralizado en un yo, digamos. Entonces, es interesante de, por lo menos de considerarlo, de estudiarlo este tema, repasarlo para ver que si tiene esto algún sentido para nosotros o nos puede abrir una puerta de trabajo, decirlo, de interno. ¿Mm? Eh, Hacerse cargo de lo que es y no proyectar lo que debería ser, ¿no es cierto? Que esa es la proyección del yo. Bueno, ese es un punto con relación a esto. Interesante este capítulo número 9, que es el yo, complejo, profundo, pero que podemos reflexionarlo un poquito, a ver si eso nos hace algún sentido. Vamos a dejarlo acá, voy a buscar otro capítulo de este libro, vamos a hacer algunos capítulos que sean, ojalá, lo más representativo del, del esquema digamos, de la aproximación al conocimiento de sí mismo que está planteando Krishnamurti, que en este libro es bastante interesante. Así que les mando muchos saludos y nos encontramos en un próximo video.